Un saludo, compañeros del 10º semestre de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría. Un saludo al docente que nos imparte el curso, el licenciado Oduber. A continuación les hablaremos un poco de el tema como auditor, qué hacer ante información financiera fraudulenta relevante en los estados financieros auditados, procedimientos y caso práctico. Comenzando esta exposición, vamos a tocar temas de carácter básico, como por ejemplo, empezamos por lo que es un fraude. Un fraude se refiere a un acto intencional por parte de una o más personas de la administración, los encargados del gobierno corporativo o tanto los accionistas o bien terceros. Se entienden muchos conceptos a lo que se refiere el fraude. En este caso les explicaré acerca de dos y lo que es el fraude tanto administrativo como el fraude de empleados. Y nos dice que el fraude administrativo es cuando en este tipo de fraude se involucran uno o más miembros de la administración o los encargados del gobierno. Y el fraude por parte de los empleados es cuando solo se involucran empleados de la entidad. En cualquiera de estos dos casos se puede haber conclusión dentro de la entidad con terceros como que una participación exterior. Dentro de este proceso existen dos tipos de representaciones. Hablando ahora de las representaciones erróneas, podemos catalogarla como interpretaciones erróneas que puedan llegar a ser relevantes para el auditor. Las clasificamos dentro de dos formas, como representaciones erróneas que resulten de información financiera fraudulenta y representaciones erróneas que resulten como malversación de activos o fondos. Como siguiente tenemos la definición de lo que es un error, y un error se refiere a una representación errónea que no es intencional por parte de la persona que elabora información financiera, incluyendo una omisión de alguna cantidad o de una revelación, como podrían ser los dos ejemplos que a continuación les voy a explicar. Una equivocación de recopilación de información, o bien puede ser una estimación contable que se pudo haber traspapelado o malinterpretado. De acuerdo a las NIAs, específicamente en la NIA 200 y la NIA 320, nos habla de lo que es la materialidad y riesgo de auditoría. ¿Y qué es? El objetivo de una auditoría de estados financieros es hacer posible que el auditor pueda expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados respecto a todo lo importante de acuerdo a un marco de referencia para la información financiera aplicable. Dentro de estos conceptos nos vienen desarrollando lo que es una importancia relativa. Y nos dice que una importancia relativa es el monto de importancia relativa o materialidad. Es establecer una medida de tolerancia sobre errores o desviaciones que puedan existir o no sean detectados por nuestro propio trabajo de auditoría. Y el riesgo de auditoría, que es todo lo que representa aquella posibilidad de que el auditor pueda dar una opinión sin salvedades sobre estados financieros que contengan error. Dentro de todos estos términos, las normas nos habla acerca de lo que es la responsabilidad de los estados financieros, lo que es el gobierno corporativo, los controles relevantes para una auditoría. Y como gobierno corporativo se entiende que es aquel conjunto de personas o principios, veámoslos así, y normas que regulan el diseño y la integración y funcionamiento de una entidad. Es el órgano base de una empresa. Es como los tres poderes dentro de una sociedad, que son los accionistas, el directorio y la unidad administrativa. La responsabilidad de los estados financieros. Si bien nosotros como auditores o la persona encargada de elaborar este tipo de información financiera es responsable de formar y expresar una opinión sobre los estados financieros, la responsabilidad
de la preparación y presentación de los mismos, de acuerdo con un marco de referencia de información financiera que sea aplicable, es de la misma administración de la entidad supervisar que el encargado del gobierno esté al tanto de todos aquellos movimientos que se desarrollen durante la práctica de o elaboración de los mismos estados financieros. Eh, los controles relevantes para esta auditoría, de acuerdo a la NIA 315, el auditor debe de tomar en cuenta los siguientes factores para el desarrollo de su auditoría. Dice, la norma nos habla de que el juicio del auditor sobre la importancia relativa se debe de contemplar el tamaño de la entidad, la naturaleza a la que se dedica el negocio, incluyendo todo aquello de lo que es su organizaciones, características de propiedad, entre otros, y los requisitos legales y reglamentarios aplicables para la elaboración del mismo. Un tema muy importante de riesgos y donde se puede cometer un fraude son los riesgos específicos de control interno de una entidad relacionada con el TI. Por su abreviatura es Tecnologías de la Información. Es una dependencia que es comúnmente utilizada en cualquier tipo de empresa debido a que se cuenta con una base de datos donde se informan los ingresos, el total de mercaderías, los inventarios, las deudas que puedan tener, las deudas que podamos tener con nuestros proveedores, entre otros. Dentro de estos riesgos específicos, debemos contemplar ciertas pautas y restringir el acceso a cualquier tipo de persona de esta información. Uno de las recomendaciones más importantes que nos hace referencia a este tema es el acceso no autorizado a datos que puedan dar como resultado destrucción de datos o cambios no apropiados a los mismos, eh, como también aquellos cambios que no autorizados por sistemas o por los programas que en determinado momento puedan llegar a fallar. Y otro riesgo es la potencial pérdida de datos, ¿verdad? Incapacidad de acceder a los datos que se requieren, ¿verdad? Es importante realizar siempre una copia de seguridad o tener actualizada la información y estar al tanto de nuestra base tanto física como digital. Las actividades de control se tienen como, por ejemplo, aquellas actividades específicas que serían las autorizaciones, las revisiones de desempeño, los procesos de formación y los controles físicos. Al tener un entendido de estas actividades de control, la principal consideración del auditor es saber si como una actividad de control específica es lo individual o la combinación entre otras, que esto nos puede ayudar para poder prevenir, detectar o corregir representaciones erróneas que podamos encontrar dentro de la información financiera. Para continuar con el tema vamos a hablar sobre información financiera fraudulenta y los factores de riesgo que puede implicar en fraude. La información financiera fraudulenta se logra mediante la manipulación, adulteración, alteración o falsificación de registros contables y documentos de respaldo. Esto también mediante la representación errónea u omisión intencional de las transacciones y de una mala aplicación de principios contables. Esto puede cometerse debido a que la administración sobrepasa los controles o también las personas que trabajan dentro de la entidad evaden estos controles, ya sea registrando datos ficticios en los libros, omitiendo o no llevando en los tiempos correctos el reconocimiento de los sucesos económicos que surjan, también ocultando o no revelando hechos que puedan afectar a las cantidades registradas, ya sea alterando o reduciendo también los registros o utilidades que se tengan durante los periodos. Esto lo podemos llevar al entendimiento de que se está manejando una malversación de activos
lo que implica el robo de activos mediante la falsificación de documentos, robo de activos de la empresa para uso personal u otro entendido dentro de estos. Algunos de los factores de riesgo de fraude que puede determinar el auditor puede darse mediante el conocimiento de la entidad y su entorno y los eventos o condiciones que nos puedan indicar factores de riesgo. Algunos de estos pueden surgir por la presión de terceras personas que sean ajenas a la entidad con el fin de cumplir expectativas de utilidades, también debido a que no existe un control interno muy efectivo o realmente es poco efectivo y no existe también una adecuada administración que implica a la dirección la responsabilidad que ésta tiene sobre dirigir los procesos que deben manejar. Es importante tomar en cuenta que pueden existir relaciones inusuales en los estados financieros, ya sea en los procedimientos aplicados o en las políticas de manejo corporativo, también en la administración de negocio y el énfasis que tiene la entidad en la prevención del fraude, ya que puede tratarse de un fraude administrativo. En este existe un mayor riesgo de detección, puesto que ya existe una mejor posición que le permite a estas personas el poder manipular la información financiera. En el caso de cualquiera de este tipo de factores de riesgo que puedan existir, el auditor debe mantener una actitud de escepticismo profesional en toda la auditoría y también reconocer que existe la posibilidad de que la información revelada no sea la adecuada, ya sea por error o fraude. El auditor debe considerar de que existen condiciones de que la información financiera no es confiable. Entonces deberá aplicar algunos procedimientos para poder determinar el nivel de confiabilidad que tiene la información financiera. En este caso pueden ser confirmaciones con terceros, la utilización de un experto, hacer averiguaciones con los empleados de los procesos y registros que existen dentro de la empresa y ya según lo considere el auditor también recurrir a asesoría legal respecto a la situación de la empresa. Ahora bien, la respuesta de nosotros como auditores ante estas situaciones debe ser en base a la evaluación de los riesgos del fraude, usando el juicio profesional, ya que es importante identificar los riesgos considerados de esta información obtenida y también relacionar estos riesgos y considerar la posibilidad de que la información representada sea errónea y los riesgos que ésta pueda acarrear. Ya que existe una mayor susceptibilidad en la selección y extensión de la documentación a evaluar y los soportes que respaldan cada una de sus transacciones. También es importante considerar la comunicación concerniente a asuntos de importancia relativa con la dirección. En base a esto, ya nuestro programa de auditoría deberá estar basado en evaluar el riesgo de la distorsión material que pueda existir en los estados financieros, mediante la detección, ya que ésta se basará en la evaluación del riesgo y diseñar procedimientos de auditoría para obtener una seguridad razonable. También entender las limitaciones que pueden existir en que la auditoría y ésta esté sujeta a que puedan haber errores que no sean detectados. Los procedimientos a seguir cuando existan indicios de fraude o error son considerar el efecto potencial sobre los estados financieros, la forma en que se debe informar sobre el fraude o error, ya que ésta deberá ser con la dirección y la dirección será la encargada de evaluar la responsabilidad de la administración ante estas situaciones y ya en el caso que lo considere buscar asesoría legal respecto a los procedimientos a seguir. En el caso de los usuarios de esta información, dependerá mucho el alcance que se haya tenido, ya que el auditor de esta forma evaluará lo que puede revelar o no dentro de su informe. Los procedimientos a aplicar frente al fraude pueden diseñarse para evaluar los asientos del diario o de algunos libros, revisando la existencia y registro adecuado que estén en estos. También revisar las estimaciones contables y entender la lógica del negocio y el cómo éste ejecuta las transacciones importantes,
ya que esto nos dará pautas de los procedimientos a aplicar y la evaluación que vamos a hacer se acorde al funcionamiento de la empresa. Y siguiendo con los procedimientos de auditoría frente al fraude, también nos queda revisar directamente los asientos dentro del libro diario. Y las características de asientos del diario u otros ajustes se podrán revisar directamente dentro del libro diario, ¿verdad? En cuentas no relacionadas o inusuales, o que rara vez se utilizan. Asimismo, que se registran partidas correspondientes al final de periodos o asientos posteriores al cierre, los cuales no tienen poca o no tienen ninguna explicación o descripción, debido a que con anterioridad se ha planeado estos asientos contables, ¿verdad? Asimismo, la naturaleza y complejidad de las cuentas, los asientos de diario o ajustes inapropiados pueden aplicarse a cuentas que contienen transacciones que son complejas o inusuales en su naturaleza. Asimismo, han sido propensas a representaciones erróneas en periodos anteriores o cuentas anteriores. También dentro del libro diario podemos revisar los asientos u otros ajustes procesados fueron del curso normal del negocio, ya que los asientos contables no están directamente vinculados, digamos, a los estados financieros, ¿verdad? Sino que es un estado aparte, y estos no pueden estar sujetos al mismo nivel de control que los estados financieros, ¿verdad? Que como se están separados, puede existir cierto riesgo de que haya o exista fraude. Asimismo, también tendríamos que revisar dentro de los procedimientos de auditoría al momento de que sabemos de que existe fraude, ya sea las estimaciones contables y evaluar las acciones de la administración si aparecen como si subestimaran o exageraran todas las provisiones. Asimismo, las reservas de la misma forma como si estuvieran planeadas, ya sea para disimular las utilidades en 2 o más periodos contables, con el fin de ahí sí que revisar y que se ajusten a los porcentajes máximos legales, ¿verdad? O si hubiera un incremento, ir a indagar directamente el porqué de ese incremento. Asimismo, dentro de los procedimientos también tendríamos que evaluar la lógica del negocio para transacciones importantes. Dentro de esto consideramos cosas más importantes, ¿verdad? Siendo si la administración ha discutido la naturaleza y la contabilización de dichas transacciones con los encargos del gobierno corporativo o gobierno de la entidad, ¿verdad? Si hay documentación adecuada o apropiada que directamente ampare dichas transacciones. Y así también las transacciones que implican partes relacionadas, no consolidadas, se han revisado y apartado directamente a lo que se está realizando. Si existieran transacciones dentro de empresas vinculadas con el fin de hacer movimientos inusuales o movimientos que pudieran afectar directamente a los estados financieros. También procedimiento de representaciones de la administración. El auditor deberá obtener representaciones por escrito de la administración en las que reconoce su responsabilidad. Ahí sí que el diseño e implementación de control interno para prevenir y detectar el fraude si lo hubiera. Si ha revelado el auditor su conocimiento de cualquier alegato de fraude o sospecha de fraude que afecten a los estados financieros de la entidad, comunicados por los empleados o ex empleados, analistas u otros especialistas, ¿verdad?, en la rama que se está evaluando. Asimismo, también debemos tomar en cuenta la incapacidad del auditor de continuar con el trabajo, ¿verdad? Si el auditor encuentra circunstancias excepcionales que traten cuestionamientos con tal de que la capacidad de continuar la auditoría pues está en riesgo, ¿verdad? Entonces habría que evaluar directamente esto, ya que si nosotros encontramos directamente hechos o circunstancias que van a revelar que se está realizando fraude,
Entonces debemos considerar directamente la responsabilidad del profesional y leyes aplicables, ¿verdad? Dentro de los hechos que se están llevando a cabo. Si hay un requisito de que el auditor te extienda un reporte o algunos casos ante las entidades regulatorias, ¿verdad? Y también considerar la posibilidad de retirarse del trabajo independientemente de qué tipo de fraude se encontró, debido a que existen varios riesgos, ¿verdad? Y otro sería que el auditor se retira de discutir con el nivel apropiado de la administración y los encargados del gobierno de la entidad cuál sería el motivo del retiro, ¿verdad? Y explicarles de las circunstancias en las cuales ya no pueden seguir con la auditoría. Luego venimos con, ahí sí que la evidencia de la auditoría, ¿verdad? Al respecto, conforme lo establece la NIA 500, indica que el auditor usa aseveraciones para evaluar los riesgos al considerar los diferentes tipos de potenciales representaciones erróneas que puedan ocurrir dentro de los estados financieros. Las aseveraciones caen dentro de las siguientes categorías. Si podemos evaluar, ¿verdad?, las aseveraciones sobre las clases, transacciones y eventos por el periodo que se audita, debemos ahí sí que evaluar directamente el tipo de evidencia que nosotros vamos a obtener. En esta tendríamos que tomar en cuenta la ocurrencia, ¿verdad? Las transacciones y eventos que se han registrado han ocurrido y corresponden a la entidad, y conforme a los archivos o documentos que amparan dichas transacciones, ¿verdad? También la integridad, si se han registrado todas las transacciones y eventos que debieran haberse registrado. Por ejemplo, pueden omitirse pasivos o gastos para aumentar ingresos, con el fin de manipular los estados financieros, ¿verdad? También debemos evaluar la exactitud de que lo que corresponde a los documentos tiene que ser lo que realmente está registrado en los estados financieros y en los auxiliares, ¿verdad? Como siendo el libro diario, libro mayor o otros estados financieros que vengan directamente a reflejar las transacciones. Asimismo, la existencia, ¿verdad? Dentro de la evidencia debemos evaluar que la existencia de los activos, pasivos o cualquier otra cuenta que esté registrado dentro de los estados financieros realmente sí estén dentro de la entidad, y verificar, ¿verdad?, que tanto compras o ventas tengan ahí sí que la importancia relativa sobre la cual se está realizando dichas partidas, y por ejemplo cuánto es nuestro inventario final, cuánto es nuestro inventario al inicio del periodo, ¿verdad?, con el fin de evaluar correctamente estos estados financieros. Y la evaluación, ¿verdad?, que es muy importante evaluar ya en términos monetarios lo que realmente se está trabajando. Entonces eso es lo que deberíamos evaluar. Y ya por último, ¿verdad?, procedimientos frente al riesgo evaluado. Y como lo establece la NIA 330, ¿verdad?, el auditor deberá diseñar y desempeñar procedimientos adicionales de auditoría cuya naturaleza y oportunidad respondan a los riesgos evaluados de representaciones erróneas de importancia relativa al nivel de aseveración, con el fin de que exista ahí sí que salvaguardas para el auditor. Dentro de estos procedimientos encontrados frente a los riesgos evaluados, debemos considerar aspectos importantes tales como los que vienen siendo la importancia del riesgo, las características de las clases de transacciones, saldos de las cuentas o revelaciones implicadas, la naturaleza de los controles específicos usados por la entidad, y en particular si son manuales o automatizados, con el fin de ahí sí que inspeccionar de mejor manera si pueden ser manipulados de forma más fácil, ¿verdad? O si ya viene siendo un sistema automatizado, pues ya el sistema automáticamente ya podemos revisarlo de mejor manera sin que exista ningún error. Y por último, ¿verdad?, sobre estos procedimientos, sobre los riesgos que evaluamos ante la
la existencia de fraude. También el auditor espera obtener evidencia de auditoría para determinar si los controles de la entidad son efectivos para prevenir o detectar o corregir representaciones erróneas de importancia relativa frente a las circunstancias con las que nos encontremos, ¿verdad? Siempre y cuando exista fraude en los estados financieros, debido a que, si bien es cierto, una acción fraudulenta ya es planeada con anticipación. Entonces, con esto finalizamos la exposición y les voy a presentar un caso práctico. Debido a así que al tiempo es un caso práctico muy pequeño, ¿verdad? Dentro de la cual los antecedentes de la empresa directamente son que es un grupo de concesionarios de automóviles y maquinaria agrícola. Facturación anual que se espera durante el año 2021 son de 120 millones de quetzales. Al momento de realizar todos los procedimientos de auditoría y tanto procedimientos analíticos sustantivos, pudimos establecer los siguientes hallazgos, los cuales fueron los siguientes, ¿verdad? A través de una acumulación de funciones de gran cantidad de errores administrativos del tesorero de la casa central de un grupo de concesionarios de automóviles y maquinarias agrícolas, generó un desfalco de aproximadamente 80,000 quetzales durante ese periodo que se estaba auditando, ¿verdad? El segundo hallazgo es la tesorería o el encargado, ¿verdad?, de recibir los fondos en efectivo de la cobranza general generados por la venta de vehículos y maquinarias. Es de destacar que en el interior del país tales operaciones se materializan en efectivo, por lo que la suma son realmente significativas. Hallazgo número 3, conjuntamente tenía las funciones de controlar y entregar tales cobranzas a la empresa Transporte de Valores, quien depositaba la misma en las cuentas bancarias indicadas por el tesorero. Acá nos trae una pauta directamente de que el encargado de tesorería y el que era encargado de depositar era la misma persona. Por eso en el primer hallazgo establece que existe una segregación de funciones dentro de la entidad, ¿verdad? El tesorero sustraía un cierto monto de la cobranza en forma diaria para su beneficio personal y entregaba el resto al Transporte de Valores. Posteriormente registraba en el sistema de la empresa el monto total de la cobranza recibida originalmente. Si nos damos cuenta, también acá existe, como él era el encargado tanto de hacer efectivo esos pagos y como realizar los ajustes respectivos, ¿verdad? Entonces ya nos damos cuenta de que existen varios cargos para una misma persona, lo que implica con mayor facilidad manipular los estados financieros, más cuando se trata de fraude, ¿verdad? Y el último hallazgo que encontramos, el fraude se encontraba cubierto ya que el tesorero tenía a cargo la realización de las conciliaciones bancarias, por lo que mantenía el control de las partidas pendientes de conciliación que se iban acumulando. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad?, él era el encargado directamente de realizar los ajustes y las conciliaciones bancarias respectivas, y con el fin de que estas acciones fraudulentas no se dieran a conocer. ¿Cómo fue que se averiguó y se llevó a cabo el procedimiento para llevar a cabo ahí sí que llevar a que se encontrara directamente el motivo del fraude? Hubo una denuncia directamente de una persona conocida de esta persona directamente vinculada con la empresa, la cual lo vio apostando sumas importantes en un casino, ¿verdad? Y dio aviso al gerente general de las concesionarias, quien inició una auditoría directamente vinculada a nuestra firma, ¿verdad? Entonces, ya había indicios directamente de que algo estaba pasando en esta entidad. El impacto fue tan grande, ¿verdad?, que en el esquema comentado anteriormente, que una persona vinculada directamente a la empresa, entonces ya haciendo todos los procedimientos y evaluaciones, cálculos
pudimos establecer, ¿verdad?, que fueron 80,000 quetzales aproximadamente lo que se desvió en ese periodo. Entonces, del impacto, ¿verdad?, es que las oportunidades de brechas de control que permitieron la realización de la mencionada acción fraudulenta fue que existía una incorrecta segregación de funciones, considerando de que las correspondería al tesorero de la entidad, ¿verdad?, que era el encargado tanto de pagar cheques, de realizar las conciliaciones bancarias respectivas y desembolsar esos fondos, ¿verdad? Asimismo, se observó que los arquivos de control de fondos que se realizaban periódicamente por el área de administración controlaban solamente el efectivo en caja sin considerar la cobranza depositada en el día, por lo que se llevaban adelante de forma incorrecta. Y durante esos procedimientos nosotros nos dimos cuenta de que las distintas operaciones no eran evaluadas correctamente por la dirección, y con tal motivo de que una persona era la encargada de realizar la mayoría parte de operaciones, ¿verdad? Y con el fin de que encubrir estas acciones fraudulentas, no se revisaban dichos asientos contables. El tercer impacto fue el área contable no controlaba las conciliaciones bancarias más allá de la asignación incorrecta de las funciones. Si nos damos cuenta dentro de la evaluación, es importante evaluar e inspeccionar, ¿verdad?, lo que se está realizando en el área contable, de tal manera de que si existen transacciones inusuales o cantidades así grandes, ya hay indicios de que algo está pasando, ¿verdad? Y las consecuencias es que los auditores de la firma documentaron a través de un perito el faltante del dinero proveniente de las cobranzas, ¿verdad?, que fueron el motivo de la acción fraudulenta, y los registros contables falsos realizados por la persona encargada de tesorería fueron cargados hacia esa persona, ¿verdad? Asimismo, se inició una demanda penal contra el tesorero que fue separado de sus funciones, y también se iniciaron las acciones tendientes a verificar la posibilidad de recuperar los fondos sustraídos. Se segregaron las funciones de la tesorería conforme a las mejores prácticas de control interno, y se diseñó un esquema de control periódico sobre las operaciones de tesorería. Entonces, si nos damos cuenta, dentro de este caso que vimos así a grandes rasgos, pudimos evaluar de que esta entidad tenía a una persona encargada de varias áreas, ¿verdad? Una de las más importantes, ya que directamente se manejaba dinero, se manejaban transacciones de cantidades ordinarias, ¿verdad?, que diariamente esta entidad realizaba. Y se dieron cuenta de que existía ahí sí que la apropiación indebida de activos, ¿verdad?, por parte de esta persona. Entonces, hasta ahí con nuestro video, ¿verdad?, esperando que sea de beneficio para cada uno de ustedes, y muchas gracias.